Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar el tema de derivadas y para eso lo vamos a hacer primero que nada explorando nuestro formulario. Por ejemplo, aquí tenemos un formulario general. Este formulario nosotros lo observamos, es un poco informal, pero nos sirve para aprender a ejecutar las fórmulas y derivar de forma básica. Entonces, por ejemplo, la primera fórmula nos dice derivada de una constante. C indica que es una constante y nos dice que la derivada de cualquier constante siempre va a ser igual a cero. Siempre y cuando la constante no esté acompañada de una variable, entonces la derivada de esa constante va a ser igual a cero. En otros formularios vamos a encontrar esta misma fórmula escrita tal vez la derivada de C sobre el diferencial de X o el de X, pero básicamente dicen lo mismo. El diferencial de X nos dice que la variable que estamos trabajando en este caso es X, pero aquí lo tenemos escrito de manera tal vez informal y un poco más resumida. Tenemos la siguiente fórmula, que en este caso es la número 2, dice la derivada de X, o sea, una sola variable, es igual a 1. Siempre que derivemos una sola variable, su respuesta es igual a 1. Tenemos otra fórmula que ya es una combinación de dos, de las dos primeras. De este lado nos dice que tenemos la derivada de una constante por una función. Eso va a ser igual a la constante por la derivada de la función. Siempre que veamos, en este caso, una letra con un pequeño apóstrofe en la parte de arriba, nos indica que es una f', y en este caso, para cálculo diferencial, nos indica que es una función que está siendo derivada. Y esto nos da a entender que cuando tenemos una función o una variable que está siendo derivada y está multiplicada por una constante, esa constante al final se multiplica con lo que nos dé en la derivada. La siguiente fórmula básica que tenemos es la derivada de x a la n. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una variable y tenemos un exponente. No importa si esa variable está acompañada por una constante, por un signo, siempre y cuando tengamos un exponente, entonces vamos a ocupar la fórmula número 4. Y ese exponente de igual forma puede ser un exponente positivo, un exponente negativo, puede ser una fracción y se puede ejecutar de esta manera. Dice que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Y acá de este otro lado tenemos una propiedad de recíproco. Observen que tenemos una x a la menos 1 que es igual a 1 sobre x. Quiere decir que cuando tenemos una variable que está dividiendo, que está en el denominador, y la movemos al numerador, o sea, a la parte de arriba, el exponente cambia. Observen que el exponente de esta variable, aunque esté implícito, es 1, y cuando movemos esa variable al numerador, su exponente cambia a menos 1. Entonces, siempre que hagamos un cambio de una variable que esté en el numerador o denominador y la movamos de un lugar a otro, el signo de su exponente, solamente su exponente, va a cambiar. Entonces, de este otro lado tenemos algunos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos las funciones f de x, nos dice que es la función con respecto a la variable que vamos a trabajar, que en este caso es x, y tenemos algunos elementos, por ejemplo, el 7. Entonces veíamos que la fórmula nos decía que la derivada de una constante es igual a 0. Vamos a derivar la primera función, f de x es igual a 7, por lo tanto, su derivada la escribimos como f' de x igual a 0. Esa sería nuestra respuesta para este primer ejercicio. Si ustedes recuerdan, también teníamos allí en la lista f de x es igual a e. La función era f de x es igual a e. Entonces, e es un valor constante. Por lo tanto, si es un valor constante, si queremos hacer su respectiva derivada, nos quedaría como f' de x igual a 0. Y obviamente que si esa función e, que en este momento es una función constante, estuviese asociado a una variable, entonces la respuesta cambiaría.
Así que mientras sea una constante, la respuesta es 0. Nos vemos la próxima. No olvides suscribirte, darle like, compartir y accede a nuestro demás contenido que está en los enlaces de abajo.